Hola a todos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es el doctor Jorge Espinosa y permítanme darles la bienvenida a esta semana del Neurofeedback 2023. Soy médico cirujano, máster en trastornos de la infancia y la adolescencia en el ambiente escolar y familiar. Asimismo, neuroterapeuta certificado por Brain Trainers y el CEO para la empresa New Mindset en Costa Rica. Gracias por acompañarnos en esta semana tan interesante y a la vez permitirme invitarles a que compartamos la siguiente historia de vida que ha cambiado rotundamente no solamente el historial de la paciente, sino el de sus familias, que me parece que es lo más importante rescatar con la intervención del neurofeedback. Vamos a analizar el caso. Este caso se trata de ansiedad por separación y su resolución de una forma exitosa tras 20 sesiones de neurofeedback de la paciente tratada ya en Costa Rica por medio de nuestra clínica New Mindset. Permítanme ponerlos en antecedentes de este caso. Se trata de una paciente femenina de 17 años, quien fue referida por el Servicio de Terapia Cognitivo-Conductual del Centro de Neuroeducación y Capacitación en Costa Rica debido a ansiedad y falla en la adherencia a la terapia. Esta paciente había sido evaluada por el Servicio de Psiquiatría desde los 6 años de edad debido a un evento traumático que le ha generado problemas hasta la fecha, hasta sus 17 años, por una ansiedad poco controlada y definitivamente un estrés post-trauma. Psicología ha tratado la evolución desde los 6 años de edad con concurrencia hasta la actualidad. Ha tomado antidepresivos para poder ayudarle tanto con su ansiedad como su forma negativa de ver la vida, de tipo duloxetina y ansiolíticos para cuando lo necesitaba, principalmente cuando se ha expuesto a crisis de ansiedad o ataques de pánico. Lo crítico de este caso y por lo cual me parece importante compartirlo con todos ustedes es que la única manera en que ella pudo tratar de lidiar con su problema fue depender completamente de la presencia de los padres, de alguno de ellos o ambos, al punto en que uno de ellos tuvo que dejar de trabajar para poder acompañarle y asistirles en labores del colegio. Constantemente sentía una hipervigilancia terrible, por lo cual necesitaba asomarse constantemente por la ventana para constatar o confirmar que alguno de sus padres estuviera ahí para asistirla, para ayudarla en caso de que viniera un ataque de pánico, en caso de que tuviera ansiedad o lo que ella llamaba crisis. Esto generaba muchísimo desconfort tanto en las clases como en el desempeño escolar. Así mismo, las conductas de evitación fueron siendo cada vez más severas, evitando reuniones sociales y reuniones familiares donde ella tuviera que ir sola. Necesitaba siempre la compañía de alguno de los padres. Una paciente brillante con un desempeño escolar bastante admirable, deja poco a poco la idea de ir a la universidad y convertirse en una microbióloga, que es su principal sueño debido a esa sensación o ese miedo de sentirse sola y de sufrir ataques de pánico. Desde el punto de vista de neuroterapia, encontramos lo siguiente. En nuestra entrevista clínica, que se hace al momento de la evaluación del mapeo cerebral, la paciente nos informa que su principal motivo de tratamiento sería la ansiedad, el temor, como bien lo hemos dicho, quedarse sola, definitivamente el manejo del estrés, pensamientos depresivos
y algunas otras funciones cognitivas y físicas que se ven alteradas con un cerebro ansioso. Por otra parte, tenemos en la entrevista a los padres una gran disfunción familiar por falta de independencia de su hija mayor, principalmente cursando el último año del colegio en miras de entrar a la escuela de microbiología. También tenemos un alto grado de estrés por la falta de ingresos económicos a casa. Recordemos que uno de los padres tuvo que dejar de trabajar para que ella pudiera continuar en la labor educativa a nivel colegial. También tenemos un alto grado de frustración de parte de los padres al no ver los resultados, tanto con el tratamiento psicológico y psiquiátrico que se habían prescrito y se habían manejado hasta el momento. Y aquí vienen los hallazgos más interesantes de su mapeo cerebral. Tal vez vamos a hacer hincapié a los hallazgos más relevantes asociados más con su clínica de deterioro ansioso. Y el primero de ellos es que no encontramos un franco patrón de desconexión, pero sí unos temporales calientes, definitivamente como lo llamamos en neuroterapia, que nos demuestran una hiperactivación tanto de porcentaje de ondas beta como de estas beta altas también, con una sobreposición en T3 con respecto a T4, que eso representaría su área temporal izquierda cuando la comparamos con el área eh, temporal derecha. Recordando que estas áreas temporales son encargadas de accesos muy importantes como a sitios del control emocional, como la amígdala, y también al área de la memoria, como lo representa el hipocampo también. Áreas que definitivamente ante la ansiedad eh, son principalmente remarcadas, ¿verdad? Como la amígdala como eh, estructura del sistema límbico, nuestro cerebro emocional, encargada, ¿no?, de desatar estos comportamientos ansiosos, y desde esta primera evaluación podemos entender cómo tenemos esa hiperactividad de T3 en, en su área cerebral izquierda. A la misma vez encontramos un cerebro dominado por ondas lentas que puede resultar en dificultad para mantenerse enfocado, en experiencias externas, problemas con la lectura o la escucha de información fáctica y con la organización de ideas en forma escrita o hablada. Asimismo, cerebros enlentecidos pueden verse como pacientes depresivos, presentándose bajos niveles de energía, una visión negativa del mundo y sentimientos de indefensión y desesperanza. Cuando analizamos esto, podemos ver que la paciente, debido a su estado prolongado de ansiedad y de eh, ataques de pánico, ya empezaba a tener precisamente estos sentimientos de indefensión y desesperanza, lo que le hacían pensar que ya no valdría la pena o no era importante tal vez su carrera universitaria, pensando que era muy importante pues tener esa adherencia excesiva a los padres, ¿verdad? Esos trastornos del apego. Aquí podemos ilustrar en el mapeo cerebral cómo con ojos abiertos en ondas delta tenemos toda una corteza prefrontal aquí en el área más anterior, bastante remarcada de color rojo, y principalmente acá en el área medial del lóbulo frontal, que más adelante vamos a discutir esto. También igualmente cuando vemos la ejecución en tareas, ¿verdad? Observamos un lentecimiento del área frontal izquierda, ¿verdad?, encargada de los pensamientos depresivos. Asimismo lo vemos un poco más con ondas teta también, con estos colores amarillos o verduzcos, principalmente en el área más anterior, provocándole este predominio de ondas lentas en el mapeo cerebral.
Otra de las cosas que encontramos en el mapeo es una frecuencia de pico beta alta. Para ponerlos en contexto a quienes no están familiarizados con este tipo de situación, las ondas 23-38 Hz son un grupo de ondas beta que están más relacionados con la hipervigilancia y los miedos basados en traumas, que tal vez sean los hallazgos más relevantes que podemos medir acá en ondas 23-38 y como podemos observar aquí cerca de su orejita izquierda con ojos cerrados, tenemos eh, un patrón bastante acelerado con sus ojos abiertos y definitivamente con tarea como podemos ver un poco más acá eh, este pequeño patrón cónico rojo donde las ondas beta aún son muchísimo más disparadas, ¿verdad? Por ponerlo en términos simples, para poder entender el grado de hipervigilancia y el grado de ansiedad que esta paciente podía experimentar en ese momento. Otra de los hallazgos importantes encontramos una baja frecuencia de pico alfa, la cual era consistente con bajos niveles de energía, memoria de trabajo reducida y trastornos en el sueño, asimismo con confusión, una mala memoria, lentitud mental y verbal. Llamaba la atención principalmente que prácticamente en todos los sitios de su mapeo cerebral, como lo pueden ustedes ver aquí en números azules, que es un indicativo para nosotros de que los niveles están por debajo de lo esperable para cada una de las áreas evaluadas en cada uno de los puntos. Como podemos ver, es una lentitud cerebral bastante marcada, principalmente en la frecuencia de pico de alfa. Y como habíamos visto, pues asociado mucho a lentitud mental y verbal, que era otra de las tantas preocupaciones clínicas que los padres estaban observando y llamando la atención en ella como deterioro a causa de esta ansiedad constante. Como les mencionaba anteriormente, habíamos visto que su cerebro también estaba dominado, ¿no? por ondas lentas. Aquí yo quiero que le pongan atención a esta estructura cerebral llamada el cíngulo, que es esta estructura que pertenece al cerebro emocional, que está en el área más anterior, cerca del lóbulo frontal. Esta estructura muestra un cíngulo lento debido a la coloración tan remarcada de este color rojo, ¿no? Con dominancia de ondas alfa o de actividad de frecuencia lenta, que era consistente con una capacidad reducida para poder manejar las emociones, que definitivamente explicaba mucho el deterioro conductual que tenía nuestra paciente, una baja motivación, lo cual también era muy visible principalmente por los padres y hermanos que trataban de empujarle, trataban de emocionarle, de llevarle adelante con su vida estudiantil y universitaria, pero le costaba mucho adherirse a ese tipo de visión positiva por las cosas. Una dificultad importante para filtrar las emociones, también mucha dificultad para tomar decisiones y definitivamente sentimientos depresivos. El cíngulo definitivamente enlentecido es una de las áreas estructurales que procedimos a darle prioridad en los aspectos del tratamiento con el neurofeedback para tratar de hacer lo opuesto, de acelerarlo y poder ver un cambio significativo, el cual vamos a analizar posteriormente en el cambio comparativo en filminas posteriores. Otra estructura interesante, la cual también procedimos a darle mucha importancia en el tratamiento, fue el enlentecimiento del vértice. El vértice es un área cerebral ubicado, para quienes conocen un poco más del tema, en CZ, pero para quienes no
conocen mucho de las estructuras cerebrales tratados por puntos, se ubica exactamente en el punto intermedio entre la oreja derecha y la oreja izquierda en el centro, como si pusiéramos una diadema o unos audífonos, lo ubicaríamos aquí, donde está la X. ¿Y por qué esta estructura es tan importante? Porque definitivamente el enlentecimiento nos genera problemas para la relajación. Uno de los síntomas más importantes en nuestra paciente. Definitivamente la incapacidad para estar tranquila era una de los hallazgos clínicos que necesitamos entrar a mejorar para poder continuar con su terapia psicológica y para poder continuar con su vida regular normal. La falta de control físico, definitivamente, como vimos en la presentación del caso, era una persona que constantemente necesitaba levantarse de su silla para constatar que su familia le acompañaba y eventualmente sentirse segura. Asimismo, problemas de mantenimiento del cuerpo y distraibilidad, que es parte de los hallazgos más importantes en la historia mental y longitudinal de esta paciente, que le causaba un gran deterioro. Pero bueno, lo vemos aquí reflejado en el mapeo cerebral como un enlentecimiento del vértice. También encontramos reversiones de beta, donde esperamos que nuestro hemisferio izquierdo sea muchísimo más rápido que el hemisferio derecho. Y reversiones hablamos cuando pasa lo opuesto. En este caso, puede resultar en dificultades para establecer y mantener rutinas, cosa que queríamos hacer con ella, pero precisamente eso fue el motivo por lo cual la terapia cognitivo o el departamento de terapia cognitivo-conductual NES Costa Rica nos refiere a la paciente para poder ayudarle a establecer estas rutinas y mejorar la atención a experiencias externas, que como bien habíamos hablado al inicio en la presentación del caso, la paciente no tenía adherencia a la terapia, no podía recibir esta información como una experiencia externa. Definitivamente, un pobre lenguaje, que es algo muy remarcable con ella, ¿verdad? Ha sido también un poco difícil la parte de psicología y psiquiatría debido a la introversión, ¿verdad? La disminución de la tasa de producción de lenguaje que teníamos con ella. Asimismo, presentar tendencia a bajos niveles de energía y definitivamente su aspecto, su gestalt, que nos hablaba ya de sentimientos depresivos. En este caso lo podemos analizar precisamente tal vez en este hallazgo entre C3 y C4, donde debería ser lo opuesto, ¿verdad? Este C3 debería estar más alto, este C4 debería estar más bajo, dándole importancia en velocidad a nuestro hemisferio izquierdo. Encontramos un patrón de destello bastante importante, que es el que hemos venido hablando sobre beta alta. Aquí encontramos definitivamente un estado de hipervigilancia, como habíamos visto, muy correlacionado a experiencias traumáticas, que definitivamente lo podemos constatar con la historia clínica y la entrevista clínica, ¿verdad? Y este entrenamiento creo que fue clave en el desarrollo emocional de esta paciente, debido a que puede equilibrar dos lados o reducir la sobreactivación extrema en el sitio de destellos. En este caso se muestra aquí en T3, en el espacio T3, ubicado cerca de su oreja izquierda, para que me comprendan. Aquí les encuentro el plan de entrenamiento, el cual, como les mencionaba, tuvo como protocolos iniciales el manejo de T3 y T4, definitivamente inhibiendo las ondas 1538, los cuales nos dio un resultado fenomenal en las primeras sesiones. Definitivamente el cambio conductual fue muy notorio después de la primera a segunda sesión, ni contarles después de la quinta, cuando ya pudimos pasar completamente todos los 5 bloques sugeridos por el sistema de neurofeedback de Brain Trainers, definitivamente. Aquí podemos ver cómo empezamos a trabajar en CZ en dos protocolos muy interesantes. El primero
inhibiendo ondas 1938, ¿verdad? Para quitarle esa parte impulsiva, ¿verdad? De verdad, y dándole un mejor manejo a los sentimientos y asimismo poniéndole una velocidad adecuada con SMR, ¿verdad? Con ondas beta, con los ojos abiertos también. Se trabajó mucho el área de la corteza prefrontal para trabajar las reversiones de beta y tener como resultado algo como esto. Unas molestias físicas mejoradas, una alteración del sueño reducida o mejorada en un 50%, una ansiedad prácticamente abolida, una depresión prácticamente disminuida o unos pensamientos depresivos bastante disminuidos, el temor y el control definitivamente disminuyeron, asimismo el control de su vida, que era tal vez lo más importante. Dentro de los detalles que más nos importaban en la parte clínica, la parte de fobia o miedos irracionales fue la que tuvo una mejoría mayor que cualquiera de los otros sentimientos. Un pensamiento obsesivo, miedos, mejoraron considerablemente, asimismo como sus pensamientos rígidos, los cuales aliviamos trabajando un balanceo en el área de la corteza prefrontal. Con esta diapositiva me despido. Gracias por su atención. Como resultado tenemos esto. Padres recuperan sus trabajos, la paciente no tiene limitaciones sociales y está lista para ingresar a la escuela de microbiología. Espero les haya gustado, les funcione. Yo feliz de trabajar con pacientes con este sistema de Brain Trainers y espero sus comentarios o preguntas. Que tengan un excelente día. Hasta luego.